¿Qué tal? ¿Cómo están mis ciberamigos y hermanos en la fe? Bienvenidos a este su canal. Si es la primera vez que usted sintoniza este programa, por favor, quiero invitarle a que nos siga en todas nuestras redes sociales. Regálenos un like y por favor, coméntenos para que podamos saber cuáles son sus impresiones y de qué manera está llegando hasta sus vidas este tipo de contenido. Quiero también invitarle a que también se suscriba y me siga en mis otros canales de YouTube. Mi canal personal, aparte de este, tenemos el de Jimmy Carranza. Puede usted buscarme como Jimmy Carranza y es otro canal con otro contenido. También puede encontrarme con el canal que comparto con el hermano Miguel Hidrogo, que se llama Pods Católica. Por aquí va a ver usted el nombre, Pods Católica, y ahí vamos a estar desarrollando también otros temas relacionados con la fe. Bueno, las semanas ya han pasado y hemos desarrollado este mini curso, digamos, acerca de nuestro credo, de lo que creemos los católicos. Hemos abordado todo lo relacionado a Dios Padre, a Dios Hijo, y ahora vamos a hablar de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Estamos hablando del Espíritu Santo. La vez anterior ya tocamos la primera parte sobre el Espíritu Santo. Ahora vamos con las otras 5 partes. Acuérdese que el Espíritu Santo son 6 artículos o 6 partes las que vamos a hablar. Este es el segundo programa y pretendo en este segundo programa abarcar de una todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que quédese con nosotros después de la intro porque damos comienzo a nuestro programa. Por favor, a partir de este momento, tenga lista su Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, y esté muy atento para leer los textos de las citas que anunciamos. Gracias. Según nos va dictando el credo, encontramos ciertas verdades relacionadas con el Espíritu Santo. Ya dijimos la primera sobre quién es el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Eso fue tema del programa anterior. Ahora vamos a hablar otras 5 verdades sobre el Espíritu Santo a partir de los frutos que el Espíritu Santo produce. Es decir, cuando hablábamos acerca del Espíritu Santo, decíamos que es una realidad ambigua, que no podemos conceptualizar sino a partir de sus efectos, de sus causas y de sus efectos. Por tanto, esos efectos visibles son los que se pueden verificar en la iglesia que el mismo Señor Jesucristo, movido por el Espíritu Santo, fundó en Pentecostés. Ahora vamos a hablar acerca de esto. Obviamente, hay una parte que los creyentes a veces olvidan o son disuadidos a no creer en esto que vamos a hablar, porque la estrategia del enemigo es persuadirnos para apartarnos de las acciones propias del Espíritu Santo. Quieren que nos quedemos solamente con los efectos sensibles. Mire que no está mal si usted quiere creer en las sanaciones, en las sensaciones, en las visiones y todos esos efectos sensibles que produce la presencia del Espíritu Santo. Está bien, no hay problema. Lo que sucede es que no solo podemos quedarnos con una parte del pastel, tenemos que creer en todo.
porque si no, sucede que es aquí precisamente donde existen las desviaciones, cuando no logramos entender los signos concretos y permanentes del Espíritu Santo que efectivamente dan certeza de su acción en la iglesia. Uno de ellos es la iglesia misma. Jesucristo le dijo a los apóstoles que iba a fundar en ellos su iglesia, ¿sí? Yo a mi vez te digo a Pedro, tú eres Pedro, Mateo capítulo 16, le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. El apóstol San Pablo, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, nos va a hablar acerca de del fundamento de los apóstoles de la iglesia. En ella está fundamentada la iglesia. Pero ¿cuándo realmente nace la iglesia? Es decir, cuando ya la nueva comunidad cristiana empieza a conducirse según el plan de Dios. Debió haber algún momento específico, pues ese momento específico llegó. Y de eso vamos a empezar a hablar a partir de este momento. Segunda parte, creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creemos en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. El día de Pentecostés, 50 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, bajó el Espíritu Santo sobre el colegio apostólico y ellos fueron guiados, iluminados, animados por el Espíritu Santo para dar pie y darle continuidad a la iglesia naciente. Mire qué interesante esto. Esto no fue una reunión de un grupo de amigos, de parsas, como dicen en Colombia, de cheros, como decimos en mi país, de compas, como dirían en otros países. No, no. Fue precisamente el Espíritu Santo quien dio pie para que se iniciara lo que más tarde llamamos en hebreo eclesia o iglesia. Por tanto, ¿quién funda o da inicio a la iglesia? ¿Un grupo de amigos que se pusieron de acuerdo? No, fue el Espíritu Santo. De manera que quien cuestione a la iglesia que data de ese tiempo, está cuestionando al Espíritu Santo. Así de simple, ¿sí? Y si alguien se atreve a fundar una iglesia que no sea la iglesia que se fundó por el Espíritu Santo en Pentecostés, está cometiendo anatema, está cometiendo un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo. Le está diciendo al Espíritu Santo, hey tú, te equivocaste, voy a hacer una que de verdad esté iluminada por el Espíritu Santo. Ah, pues, ¿y la que fundó el Espíritu Santo en Pentecostés era de mentiras o qué? Falló. Y de hecho, hay fundadores de otras denominaciones religiosas que dicen que esa iglesia se desvirtuó. Lo que el Espíritu Santo hizo, se desvirtuó. Lo que Jesús dijo, mintió, porque Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia que fundó el Espíritu Santo tenía algunas características para que sea verdaderamente signo de la presencia de Dios. Tenía que ser una. ¿Por qué una? Porque cuando existen varias, y no me refiero a templos pueden ser varios, pero en todos los templos católicos del mundo existe el mismo criterio. Cuando alguien se aparta de ese criterio, se declara excomulgado, es decir, fuera de la comunión. Y esto puede ocurrir de manera oficial directa, porque el Papa así lo dicta, o de manera automática, porque se produce de manera inmediata cuando la persona comete algún pecado grave. No tiene el Papa que decirlo y declararlo
públicamente, fulano ha caído en pecado y por eso esta situación está así. No, automáticamente esa persona queda en estado de pecado. Tiene que ser una sola, con un solo criterio. San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, dice una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Jesucristo, un solo Espíritu, no varios. ¿Qué pasa con las iglesias no católicas que están diseminadas a lo largo de todo el mundo? Cada una de ellas tienen criterios diferentes. Incluso, yo recuerdo que vivía en una casa donde tenía 2 iglesias no católicas de vecinos, porque en El Salvador así es decir, las montan en cualquier lugar. Pues entonces tenía 2 casas donde se habían hecho 2 iglesias por separado. Y aunque solamente habían 50 metros de distancia entre una y la otra, tenían criterios totalmente distintos entre ellos. Hay una calle en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Washington, la 16, creo que le dicen, es una calle larguísima y está plagada por iglesias de todas las denominaciones, pero cada una de ellas tiene criterios y fes y pensamientos diametralmente distintos y muchas veces opuestos. Nuestra iglesia, fundada por el Espíritu, es una, porque no hay más, es una. Santa, porque es fundada por el Espíritu Santo, que la está santificando constantemente, está produciendo frutos de santidad en ella. Católica, la palabra católico, yo sé, hay quienes dicen, eso no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia la palabra católico, del griego catholicus, que tiene un significado muy preciso. Significa universal. La iglesia de Cristo es una iglesia universal. Alguien le preguntaba una vez a un sacerdote, padre, ¿y si de repente se descubrieran marcianos en Marte, qué pasaría? Bueno, fundaríamos alguna iglesia, haríamos alguna misión, pero ¿sería una iglesia marciana? No, sería la misma iglesia católica, porque es universal. Donde quiera que se predique a Cristo, ahí está la iglesia de Cristo. Y apostólica, por lo que habíamos dicho hace unos minutos, porque ha sido fundada en los apóstoles, así es. Cristo le dio la potestad a los apóstoles de dar pie y dar fundación a la iglesia. Son ellos los que la edificaron, la construyeron y le dieron continuidad. Son ellos los referentes de la fe. Son ellos los que dictaron las primeras normas que debíamos vivir y participar. Son ellos los que dieron pie a lo que realmente creemos, al credo. Es por eso que nuestra iglesia es apostólica. Tercera parte, creemos en la comunión de los santos. También decimos que creemos en la comunión de los santos. Mire, esto es interesante, pero para podérselo explicar, se lo quiero leer directamente desde el Catecismo. En el numeral 946 nos dice, después de haber confesado la Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicación del anterior, que es la iglesia, sino la asamblea de todos los santos. La comunión de los santos es precisamente un signo de la iglesia. ¿Por qué? Porque para que sepamos que el Espíritu está actuando, debe haber común unión. No es que cada obispo, cada sacerdote,
Cada cristiano piensa de manera diferente o como él quiera o como el Espíritu Santo le ilumine. No. En las iglesias no católicas, dependiendo del pastor que tengan o el líder que tenga, él dice una verdad y todos los creyentes dicen simplemente, sin cuestionar a su pastor o a su iglesia. Claro, usted dirá, pero también eso pasa en la Iglesia Católica, porque nosotros no cuestionamos a los obispos, no cuestionamos al Papa, no cuestionamos. Eso dice usted. Eso dice usted, más en estos tiempos, cuánta gente ahora se levanta a cuestionar posturas de la iglesia o cosas que se dicen. Pero hay que entender que al final todo aquello en lo que creemos es fruto de la comunión, es fruto de la comunión de todos los creyentes, es decir, logramos estar de acuerdo. Más adelante dice en el numeral 948, la expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Comunión entre las cosas santas y comunión entre las personas santas. En la comunión de las cosas santas es que todos somos partícipes, para empezar, del mismo banquete, de la misma economía de la salvación. Todos los elementos que intervienen para la salvación del hombre están a disposición de todos. A nadie se les niega, a nadie. Que se necesitan cumplir ciertos requisitos para vivirlos y alcanzarlos. Bueno, por supuesto, como todo se necesita, ¿no? Pero que no se le niegan a nadie, están a disposición de todo el pueblo de Dios. Comunión entre las personas. Bueno, si usted sabe, nosotros participamos de la triple realidad o estado de la iglesia. La iglesia peregrinante, que somos nosotros los que estamos en la tierra aún, la iglesia triunfante, que son los que ya alcanzaron la gloria celeste y se cree que vivieron según Cristo y alcanzamos lo que nosotros llamamos la santidad. Y está la iglesia purgante, que son todos aquellos que se van a salvar, pero si no antes pasan por un proceso de purificación. Aquí nosotros participamos de una mutua comunión. Los que están en la iglesia triunfante piden, ruegan, interceden ante Dios por nosotros, ante Cristo por nosotros. Nosotros también oramos, pedimos e intercedemos por los que están todavía siendo purificados en el purgatorio. Así es como nosotros participamos de esa doble manera de comunión. Cuarta parte. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Así es, creemos en el bautismo para el perdón de los pecados y en un único bautismo, pero en esencia creemos primero que nada en el perdón de los pecados. Los pecados pueden ser perdonados y hay un proceso, hay un modo. Cuando Jesús, en una de sus apariciones, se presentó a los 12 en el Evangelio de San Juan, vamos a encontrar precisamente ese texto. Quiero que usted lo lea conmigo. Si usted tiene Biblia a la mano, abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 19, dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor.
Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Oiga lo que va a decir Jesús aquí. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. ¿A qué lo envió el Padre a Jesús? A perdonar pecados. Y dice Jesús, yo también los envío a ustedes. ¿A qué? A perdonar pecados. Y dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que les envió o les sopló? El Espíritu Santo. Seguidamente, después de ese soplo, les dijo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amados hermanos, aquí está más que claro. El Espíritu Santo llegó a los apóstoles a través del soplo que hizo Jesús y los apóstoles fueron capacitados, facultados para perdonar pecados. Y por eso creemos que uno de los frutos del Espíritu Santo es el perdón de los pecados. Y un perdón que también se produce cuando recibimos el bautismo. En ese momento, quien se bautice niño o a quien bauticemos niño, se le borra el pecado original. De eso vamos a hablar después, no es tema de este programa para no alargarlo mucho. Y quien se bautice grande, a ese punto sus pecados le son perdonados. Continuando con el tema acerca de esto, nos damos cuenta que el perdón de los pecados es precisamente un fruto del Espíritu Santo. Quinta parte. Espero la resurrección de los muertos. Si nosotros creemos en la resurrección, no en la reencarnación, eso no es para nosotros. Habrán otras religiones de otros países, de otros lugares que creerán en eso, otros pensamientos místicos bajo sus disciplinas y sus criterios, piensan en la reencarnación. Pero nosotros no creemos en la reencarnación. Si hay un católico que anda diciendo, yo en la otra vida yo era, o yo en la otra vida quizás fui, dígale, usted está loco, en la otra vida ni existías y no hay otra vida más que esta. Entonces creemos en la resurrección. San Pablo nos dice claramente en su palabra, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Significa que si nuestra esperanza no está puesta en la resurrección, queridos hermanos, nuestra vida no tendría ningún sentido. El ser cristianos no tendría ningún sentido. Por eso es importante saber de que nuestra vida actual sirve para prepararnos para ese momento glorioso de la resurrección, donde tendremos la dicha de encontrarnos cara a cara con el que vive, con el amado, con Jesucristo. Sexta parte. Creemos en la vida del mundo futuro. Esto es fruto de la verdad anterior. Si creemos en la resurrección, por consiguiente creemos en la vida eterna o la vida nueva. El catecismo nos enseña en el numeral 1020 lo siguiente: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada a la vida eterna. Nuestra vida no termina con la muerte. Por eso, aunque generalmente asociamos la muerte con lo malo, para los creyentes morir es ganancia porque es vivir para Cristo. Aunque los que nos quedamos en la vida nos sintamos mal, suframos, lloramos, pero quien muere pasa a esa nueva vida.
Obviamente va a depender de la vida que ha tenido en vida. Sigue diciendo, cuando la iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le habla entonces de una dulce seguridad, que a partir de ese momento esa persona se encamina a la gloria celeste. Por eso los católicos nos encargamos de que nuestras parientes que están a punto de morir reciban los últimos sacramentos de la confesión, de la comunión, de la santa unción, para tener la certeza de que en el último instante de su vida alcanzaron misericordia de Dios, porque en los misterios ahí precisamente Dios se hace presente y esto es fruto de la acción del Espíritu Santo, la vida eterna, que nos está renovando. Desde que somos bautizados, el Espíritu Santo opera en nosotros la santificación. Por eso le llamamos gracia santificante, porque nos está santificando. A nosotros lo que nos corresponde es cuidarnos, apartarnos de aquello que impide nuestra santificación. Ser santos no es cosa nuestra. No es que uno dice, dame un par de años y yo me voy a hacer santo, a partir de ahora me empiezo a preparar. No es así, no funciona así. La santidad es cosa de Dios. Lo que pasa es que debemos permitir a Dios, a través de su Santo Espíritu que es derramado en nosotros, que opere en nuestras vidas, ¿sí? Por eso nos dice San Pablo en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, apartaos de todo mal. Nos apartemos de todo aquello que nos aparta de Dios. Eso nos dice la palabra, para que el Espíritu Santo pueda obrar libremente en el proceso de transformación, de hacernos más santos y llegar a ese momento último en nuestras vidas que nos conduzca a la vida eterna. Después de haber revisado todas estas verdades relacionadas al Espíritu Santo, debemos entender, queridos hermanos, que la misión concreta del Espíritu Santo, y ponga atención a estas palabras, la misión concreta del Espíritu Santo es llevarnos a Dios, santificarnos. No es solamente hacernos sentir experiencias sensibles, que las podemos sentir, qué bueno, qué alegre. San Pablo, en la carta a los Corintios nos va a decir que existen muchos carismas, el don de lengua, don de visión, don de profecías, etcétera. Pero hay un camino mejor. ¿Un camino para qué? Un camino para la salvación. Y es el camino del amor, de la caridad. Y es precisamente el Espíritu Santo que nos concede la gracia del amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y eso sirve para que nos salvemos, para que la salvación se concretice. Porque ¿de qué le sirve, dice San Pablo, que yo tenga las lenguas de los ángeles, todos los carismas, si no tengo amor? Si eso no me abona para mi salvación, ¿de qué me sirve? No sirve de nada. Por eso aspirad a esas cosas, dice San Pablo, pero aspiremos más al camino del amor, porque ese sí nos conduce directamente a la salvación.
Queridos hermanos, muchas gracias por el programa de este día, por habernos acompañado. Estamos tratando de ir desarrollando este apostolado a través de estos programas, no con la intención de que usted se vuelva un teólogo muy profundo sobre la fe, no. Lo que queremos es darle un pequeño aporte sobre los elementos esenciales de nuestra fe y que usted se sienta más formado que antes. Si antes no conocía, pues ahora conozca un poquito más de aquello en lo que los católicos creemos. Y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica. Adiós.